Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden confirmar si se me escucha? Hola. Sí, sí se escucha, profesor. Ok, muchas gracias, Farid. Bien, un poco contento con el resultado. Vamos a iniciar la clase. Eh, Felizmente hemos tenido avances en las clases anteriores que nos dan este margen para poder compensar las horas, ¿no? Vamos a iniciar donde nos quedamos, viendo lo que es el diseño de viga. Estamos viendo el capítulo 8, diseño de aflexión de vigas y de acero, y dos avisos. Uno es que se ha colgado ya el trabajo 3, que sería el último trabajo, pero que es el trabajo progresivo, y es en este caso hacer el diseño ya de toda la superestructura del puente. Es un trabajo grupal, y como complemento y ayuda para el trabajo, se va a colgar un documento que es un diseño de un puente, que justamente es el ejercicio que vamos nosotros a desarrollar en este capítulo. Luego de la teoría vamos a desarrollar un capítulo de diseño de la superestructura del puente, sobre todo las vigas, y también diseñaremos el diseño de un tablero. Pero el ejemplo que les voy a entregar es el diseño completo de puente, hasta los últimos detalles, así que es un documento muy interesante que espero lo puedan ustedes analizar con anticipación, con tiempo. Lo estaremos cargando el día de hoy, junto con lo que correspondió a esta clase. Lo de esta clase ya está cargado en el aula virtual, falta cargar ese documento que le digo. Por si acaso sí está en inglés, pero es un diseño del ASTO, es un documento oficial de ASTO, donde se presenta el diseño completo de un puente en vigas de acero, que básicamente es lo que nosotros los estamos presentando, ¿de acuerdo? O sea, ustedes están recibiendo las pautas para diseñar puentes siguiendo toda la metodología ASTO. Y eso lo van a ver cuando comprueben los pasos que sigue este documento, que es mucho más amplio, obviamente, entra más detalles en algunas cosas, diseña de forma más completa. Para nosotros es imposible en el tiempo que tenemos entrar a todos los detalles, pero por eso lo considero este documento pues un documento que complementa las clases, porque primero les va a permitir corroborar lo que estamos presentando, los diferentes pasos que vamos a presentar en este capítulo 8 y su complemento, que es el ejercicio que veremos a continuación, pero además les debe ayudar para que complemente los demás detalles de diseño que ya no podemos cubrir en el curso, ¿de acuerdo? Entonces, espero que todos puedan revisar a detalle este documento que les voy a dar, el ASTOR, que, repito, es un trabajo muy minucioso. El esfuerzo que tienen que hacer ustedes iba a ser doble, pero yo creo que la recompensa vale la pena, porque van a tener una metodología paso a paso completo de lo que es el diseño de un puente de acero, ¿sí? Y que de hecho les va a servir pues el modelo para el trabajo final, que como han visto también tiene un peso muy importante. Acuérdense que en el promedio de las clases los trabajos tienen un peso bastante importante, ¿de acuerdo? Bien, entonces ese trabajo se va a cargar el día de hoy. Déjenme ver si lo tengo, está disponible ahorita. Voy a comenzar a compartir la pantalla entonces. Este es el documento que les decía. Es un documento oficial de la Federal Highway Administration junto con todo el reglamento ASTO.
y que es un ejemplo de diseño completo de un puente con vigas de acero, ¿no? De sección compuesta, tipo I, recto y de dos paños, ¿no? De dos luces. Ustedes verán aquí toda el detalle paso a paso desde la sección del puente, ya la conocerán, es muy conocida por ustedes ese detalle, igual ¿sí? Entonces aquí van a ver, van a complementar lo que se verá en el resultado de los ejercicios. Está toda la parte del análisis, como ustedes han aprendido, con cálculo de los factores de distribución de carga viva. A veces me parece que hay algunos errores de cálculo numérico, ustedes verifiquen eso, pero el procedimiento es lo importante, ¿no? Aquí, como hicimos nosotros, van a ver ustedes también los diferentes factores que se tienen que calcular a la hora de diseñar. Los análisis por carga muertas y carga vivas, ¿cierto? Y las envolventes, y los esfuerzos, bueno, calculando el tipo de sección, para luego ya finalmente entrar al diseño de más que diseño es la verificación, porque ya saben que en acero uno toma una sección predeterminada y lo que tiene que hacer es verificar que cumpla con todas las requisitos, exigencias del reglamento. Entonces, repito, es un documento muy, muy útil. Revísenlo con calma y con anticipación para que puedan entender todas las pautas porque es bien amplio y es amplio porque está el diseño completo en todos sus detalles. Va mucho más allá de lo que nosotros vamos a poder cubrir en este capítulo y en el ejemplo y lo que vamos a pedir en el trabajo final, que es el diseño de la superestructura, pero básicamente es el diseño de la viga principal. Aquí ustedes van a poder ver que luego el documento diseña los arriostres, las vigas secundarias, transversales, los apoyos, ¿sí? Bien, entonces eso va a ser un tema que vamos a compartir, ese trabajo vamos a compartirlo en el aula. Ahora sí, vamos a regresar a la presentación. Entonces son los dos avisos por los que han llegado tarde y a los que no están aún le comparten. Ya está publicado el tercer y último trabajo grupal, que consiste en el diseño de la superestructura de un puente, del puente que ustedes han estado ya trabajando en el trabajo, en el cual han estado trabajando, ¿no es cierto? Y valga la redundancia, en el trabajo encargado número 2. Van a continuar, pero ya la sección ahora ustedes van a tener que definirla en base a las diferentes cargas y condiciones que se les dé el problema. ¿No? Revísenlo, cualquier duda, escriben al correo institucional. Bien, entonces estamos viendo lo que es el diseño. Comenzamos a ver que en el artículo 6, en la sección 6, y específicamente en la sección 6.10 del ASHTO, se da toda la reglamentación para el diseño de la sección de vigas con planchas soldadas, o también llamadas las plate girders. Vimos que son 12 secciones, lo que está en azul es lo que vamos a presentar ahora, lo que está en rojo ya lo hemos presentado, que es cómo se calcula la sección resistente, es decir, el momento de fluencia y el momento plástico para sección no compuesta y para sección compuesta, ¿no es cierto? Porque vamos a ver que esos son los parámetros contra los cuales vamos a tener que trabajar al momento de diseñar, o más que enseñar, repito, verificar. Todo esto ya lo hemos visto. Hablamos de diferentes factores, indicamos lo que se presenta, los límites a las dimensiones de la sección transversal, tanto para el alma como para el alas. Para las alas hay más restricciones, son hasta 4. Luego hablamos del estado límite de servicio, lo que debemos considerar. Y aquí hubo una consulta, ¿sí?
sobre qué cosa es el módulo de sección en NC, y el S más SR sobre todo, ¿no? Bien, voy a indicar lo siguiente. Necesito la pluma, ya. Cuando estamos en sección, esto significa, está en las siglas en inglés, pero es sección de momento positivo, ¿no? Positive bending region, o sea, región de momento positivo, ¿es así? Y entonces tenemos siempre, obviamente, el concreto encima de la viga de acero, ¿no? Esto es el concreto. Y entonces tenemos aquí las tracciones en el ala inferior. El ala inferior estaría por aquí más o menos, y el ala superior estaría aquí. En el ala superior estaríamos en compresiones posiblemente. En ese caso, esta es nosotros tenemos que verificar en las fibras de la sección de acero, porque lo que analizamos es el acero, el concreto lo dejamos aparte, verificamos en el acero cuando la fibra inferior está en tracción y la fibra superior está en compresión, ¿cierto? En cambio, esto, lo que es NBR, es, en vez de P pasa a N porque es de negativo, ¿no? Entonces, esta es expresión para hacer el análisis en zona de momento negativo. En zona de momento negativo tendríamos la losa encima siempre, pero ahora de esta manera. Y este sería el ala superior y tendríamos por debajo el ala inferior, ¿no es cierto? Exagerando la curvatura, y este es el concreto. Entonces, aquí lo que sucede es lo siguiente, que quiero cambiar en... Ya. Cuando hacemos ese análisis, aquí el momento negativo, el reglamento considera si es que las varillas que están en este sentido, las varillas de refuerzo de la losa que están en la parte, en la malla superior y la malla inferior, van a entrar en el cálculo de la sección resistente. Nosotros, por ejemplo, para el cálculo del momento plástico, dijimos que no considerábamos el acero, ¿no es cierto? Pues bien, si nosotros seguimos con ese criterio que es conservador, esta expresión es la que se aplica en zona de momento negativo tanto para la fibra superior como para la fibra inferior. ¿Y en qué consiste? La parte de los numeradores no hay dudas, ¿no es cierto? Es idéntica que en el caso de momento positivo. Recuerden, este para momento positivo, y la inferior es para momento negativo. Y por lo tanto, lo que dice el reglamento es, esta es sección no compuesta, o sea, lo que es acero solo, ¿no? Aquí es, si se dan cuenta, el acero siempre va a estar trabajando. Entonces, no, si lo consideramos aquí en el primer caso, también va a considerarse en el segundo caso el acero. No podemos, no desaparece para nada el perfil de acero. El detalle es que hacemos con el concreto, ¿no es cierto? Pues bien, el concreto, al estar en la zona de tracción, no suma nada, como si sumaba aquí, recuerdan, en la sección compuesta, la parte que estaba en compresión suma a la sección de acero para hacer la sección no compuesta, aunque sea parcial, cuando el eje neutro cae, recuerdan, si el eje neutro caía en una zona intermedia del tablero, pues algo de concreto de compresión sumaba, ¿no es cierto? Y siempre lo que está abajo de lo que es la sección de acero. Pues bien, en un momento negativo, la sección de acero siempre va a actuar. En el primer caso, lo que llamamos sección no compuesta. Y aquí dice la suma de S más SR, ¿sí? Muy bien, el S es el steel, es el acero, o sea, igual como la tenemos en sección no compuesta, solo que no la llaman no compuesta, sino S del perfil de acero, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, es el S, la sección que se considera en no compuesta es solamente la viga de acero, ¿no es cierto? Pues bien, esa misma viga es la que está aquí, pero sumándole sería algo así, fíjense, sería la viga, para calcular este módulo de sección, que es el mismo de acá, y ya ni se nota, disculpe, pero son idénticos los dos. Esta sección, este módulo de sección S incluye la inercia de toda la viga de acero y, si por aquí está el tablero, lo voy a dibujar con líneas punteadas porque nada del concreto se considera porque se asume que va a estar extraccionándose. Y más bien considera las varillas que estarían en este sentido.
acuerdo? La suma de varillas, las que caigan dentro, obviamente, del ancho equivalente, o llamado también el B efectivo, ¿cierto? B efectivo, ya. Entonces, si queremos considerar las varillas, sería esta parte, lo que llaman SR, ¿no? Steel Reinforcement, es el acero de refuerzo. ¿Y cuál es el acero de refuerzo? El que va en la losa. Mientras que este S es de la viga de acero. ¿De acuerdo? Con eso aclaramos esa duda que quedó pendiente. Luego comenzamos a hablar sobre el estado límite de resistencia, que se verifican tanto en las preguides como en las vigas. Hay que analizar esos acápites. Y repito, todo esto, yo les he puesto aquí lo más importante, lo más resaltante, pero van a tener que complementarlo con más detalle, haciéndole la revisión a este documento del ASTER y de la Federal Highway Administration. Luego hablamos sobre el arriostramiento lateral, que se mide con esta longitud L sub B. L sub B es la distancia entre vigas transversales. Ya saben que cuanto más largo sea L sub B, significa que tenemos más longitud sin arriostrar y por lo tanto es más fácil, más propenso a que se dé el pandeo, ya sea lateral torsional o ya sea local. Esto también ya lo presentamos, los detalles sobre lo que es la longitud de arriostre. Y dijimos pues que para la viga, para el ala superior, el tablero viene a ser una especie de apoyo, ¿no es cierto? Entonces el ala superior está en contacto continuo con un cuerpo que le da arriostramiento. Por eso se entiende que el ala superior en esta parte tiene una longitud de B0, es decir, todas las vigas de arriostre estarían pegadas una a costado de la otra, pero para el efecto de la ala superior. El ala inferior sí está totalmente libre, entonces hay que analizar eso, ¿no? Luego hablamos de que también se puede conseguir el arriostre ya no pensando en el ala superior, sino para el alma, colocándole vigas. Y vigas puede ser de diferentes maneras. Uno puede ser estas vigas que también son de perfil I, por un solo lado o por los dos lados, es indiferente, ya depende un poco del diseño. Basta que tengamos por un lado, eso ya le da arriostramiento, ya genera un punto de apoyo, ¿sí? Y también hicimos un poco de comentario que esto se asemeja a las vigas de pisos, aunque nosotros no usamos vigas de pisos metálicos, en otras realidades sí se acostumbra a hacer eso, entonces serían vigas que también están arriostradas en el ala superior. Luego hablamos de que las vigas de transversales también pueden ser tipo cruz, como vimos en este ejemplo clásico, ¿no? Dos vigas, una y dos, y están conectadas por estas vigas transversales en X, en forma de X cada cierta distancia, para reducir la longitud de pandeo. Aquí veamos un ejemplo de un par de vigas ya construidas en el taller o al pie de obra, tal vez no podría decirlo, pero recién se están izando para colocarlas en posición. O sea, no se construyen en el sitio de su posición final, sino se construyen en un sitio aparte y luego con esas grúas o plumas llamadas, se izan y se colocan. Uno de los detalles importantes, fíjense, grábense esta foto, porque justamente uno de los momentos o una de las situaciones críticas cuando se diseñan vigas de acero de puentes, repito, vigas de acero de puentes y también vigas preforzadas, es cuando tienen que colocarse, porque cuando tienen que colocarse se dan cuenta la viga, que es horizontal, puede ser curva, puede ser recta, va bien izada, y por tanto va a estar sometida a fuerzas como estas. O a veces se colocan con 2 puntos, 3 puntos, pero más bien la viga ahora va a tratar de formarse de esta manera, ¿no es cierto? Una situación que luego, que está colocada, nunca más va a experimentar, porque ya más bien va a tener las cargas verticales hacia abajo, y por eso les decía que muchas veces en puentes han habido colapsos, porque durante el izaje los elementos están sometidos a esfuerzos que a veces no han sido considerados adecuadamente en el manipuleo. Entonces, estas vigas tienen que ser diseñadas para, no solamente cuando están recibiendo las cargas de los vehículos, sino para este momento que sería momento antes de que exista el puente. Bueno,
Y una de las requisitos que pone el AASHTO en esta dimensión, en estos ratios para las almas, es pensando también en que en este manipuleo no sea tan esbelta el cuerpo que simplemente se pierda su forma y se desbarate la construcción. Entonces, a veces, en vez de hacer una por una y unirla y izarlas y luego recién arriba conectar los arriostres, una propuesta para darle más rigidez, se dan cuenta, sería colocar de dos en dos, pero ya arriostradas. Este tipo de viga, si se dan, traten ustedes de pensar un poquito en la rigidez de este conjunto, que son dos vigas conectadas, es mucho más rígida que nosotros izásemos viga por viga y recién arriba construya las vigas transversales de arriostre, ¿no es cierto? Entonces, al final lo que uno hace es lo que sea más eficiente. Necesitamos un poco más de fuerza en las plumas, seguramente, pero izar digamos, este combo de dos vigas ya conectadas es mucho más estable que si ustedes tuviesen que izar una por una esas vigas y todavía que es curva. Entonces recuerden, tengan muy presente que la etapa de construcción es muy delicada y por eso el reglamento nos da varias pautas para analizar esfuerzos en esa etapa, en la etapa de construcción. Algo que recuerdan ustedes haber visto en edificaciones, casi no, ¿no es cierto? En edificaciones uno se confía de que la etapa de construcción, uno hace los encofrados y la estructura no tiene ningún problema porque no hay que izar nada, pero en vigas, en puentes, perdón, sí, se iza mucho, se construye mucho y hay una etapa, pues, repito, donde la sección transversal es bastante flexible, poco rígida. Entonces hay que chequear en esa situación. Y entonces quedamos para ver lo que es la parte ya de el pandeo torsional lateral. Aquí es importante que ustedes recuerden esos dos videos que presenté en el capítulo anterior de comportamiento de vigas para que tengan en mente lo peligroso que es si se permite el pandeo, ¿no es cierto? Si la viga llega a pandear, ya pierde toda su capacidad resistente. Acuérdense las gráficas, esfuerzo de formación o carga de formación que también se acompañaba en cada video, y vemos que cuando se da ya el momento del pandeo, la sección transversal pierde totalmente su capacidad resistente, ¿no es cierto? Entonces, en acero, sobre todo, hay que cuidar eso. Y como nosotros consideramos la viga, una viga que fuese simplemente apoyada y sometida a carga distribuida, las alas en compresión, ¿qué sucede con las alas en compresión? Tienden a pandear, ¿no es cierto? Porque son planchas esbeltas. Si le colocamos la losa ahí, eso ya ayuda. Cuando no están conectadas con la losa, eso es crítico. Las alas en tracción tienden a mantenerse rectas. En cierto momento crítico, la viga se desestabiliza y se torsiona, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en el ensayo. Este fenómeno es el que hemos llamado pandeo torsional lateral. Y es cuando la viga se sale de su plano y comienza a deflectarse, pero fuera del plano, no en el plano vertical, que es debido a cargas, que es lo que produce las cargas verticales, sino comienza a salirse del plano justamente como si hubiese un efecto de torsión, como se grafica ahí en este esquema. Y que nosotros lo hemos visto con ensayos en laboratorio. En este caso es una viga cantilever, pero igual nosotros lo hicimos con una viga que está apoyada en dos extremos. El efecto es que el elemento comienza a deflectarse, pero fuera de su plano, ¿no? Algo como esto, y ya se presentan alabeos, y esos alabeos ya incluyen también pandeos locales. Entonces, ese es un límite también para la capacidad de la sección, ¿no es cierto? Y por lo tanto el reglamento trata de determinar cuánto es ese momento crítico, digamos, techo, que genera el pandeo elástico, llamado M crítico. El reglamento nos da esa fórmula, o mejor dicho, esa es la fórmula matemática que habría que revisar algunos libros de estructuras de acero para poder deducirla. Nosotros la vamos a
aceptar que este ya está dada, es el momento crítico que se genera el pandeo, y el esfuerzo que genere este momento crítico, habría que dividir el momento entre el módulo de sección, ¿no es cierto? Y este es el esfuerzo crítico, y este esfuerzo crítico habría que compararlo pues, con el esfuerzo que soporta el material. Para obtener una expresión por otro lado, digamos que la fórmula en la lámina anterior es la que uno deduce matemáticamente. Sin embargo, en el Ashton hay una fórmula un poquito diferente a la anterior. Y para eso, si nosotros queremos tener una similitud entre la fórmula teórica que uno encuentra en la teoría del análisis de estructura de acero y ver igualarla con la fórmula que da el Ashton, hay que usar los siguientes datos. Es lo que ha hecho el Ashton. A la fórmula anterior ya la ha reducido, reemplazando algunos valores que son estándares o casi muy comunes. Por ejemplo, un módulo de acero de 29.000, algunas veces usamos 28.500, 29.000, 28.500 es bastante similar. El G, si conocemos el E, el G está ya en relación, un G de 11.200 cae ahí. Luego define estos parámetros, un CW, un RT sub TS al cuadrado, un H sub 0 y este término. Todos estos, la explicación, los detalles los encontrarán ustedes en el reglamento, deben hacer referencia a eso. Y entonces, si se dan cuenta, con los valores que ha usado, ya se van reduciendo las expresiones aún más, y luego de simplificar, se llega a esa fórmula para el esfuerzo crítico. Recuerden que estamos viendo el esfuerzo, o sea, momento entre módulo de sección. Y reemplazando valores al máximo, se obtiene que el esfuerzo crítico llega a tomar esa forma que es similar, bastante similar a la que nos presenta el Ashton. Fíjense, esta es la fórmula que se deduce con un análisis de esfuerzos en la estructura de acero, siguiendo las pautas para diseño en acero. ¿De acuerdo? Es esta misma, estoy repitiendo. Y si vemos la que nos da el reglamento, el Ashton es esta. La única diferencia está en que el Ashton nos da, además, un factor C sub B. En esta ecuación tenida, bueno, que se está repitiendo, ¿no? El factor C sub B es el modificador de gradiente de momento. Este modificador, ¿qué hace? Va a corregir la forma como se dedujo la expresión matemática. Para eso vamos a ver el siguiente acápite, justamente, el modificador de gradiente de momento C sub B. En la derivación del pandeo, en teoría, se asumió que el momento flector era constante. O sea, esa expresión matemática se ha deducido asumiendo que el momento flector es constante a lo largo de toda la viga. Para casos donde el momento flector es variable, que es la realidad, se debe modificar la fórmula anterior con este C sub B. Lo que sucede es que para hacerlo con un momento variable, la formulación iba a ser bastante complicada. Entonces, nuevamente recuerdan lo que les he comentado, el reglamento siempre trata de darnos pautas para simplificarnos la vida en los cálculos matemáticos, pero sin dejar de ponernos del lado de la inseguridad. Lo que hace es, nos simplifica el trabajo, pero nos pone unos factores que obviamente nos llevan siempre del lado de la seguridad. Entonces, en este caso, igual, la fórmula se afina un poco porque la fórmula original ha sido calculada con momento constante y eso no sucede en la realidad. Nunca tenemos momento constante en una viga. Entonces, aplica este modificador C sub B. Y este modificador justamente toma en cuenta el momento no uniforme en la longitud no arriostrada. Entonces, es como cuando nosotros analizamos, si tuviésemos flexión uniforme, es decir, solamente un momento aplicado en extremo, el diagrama sería constante, ¿no es cierto? Pero eso no es la realidad. La realidad es que nosotros tenemos carga repartida y por lo tanto se da una flexión no uniforme, que por lo general va a ser parabólica porque casi el 99% de nuestros casos van a ser vigas sometidas a cargas distribuidas, uniformemente distribuidas, ¿sí? Entonces, hay que asumir que la flexión, al asumir que la flexión es constante, implica que toda la sección de la viga debe alcanzar el momento crítico, y eso no es así, ¿no es cierto? El momento crítico se da básicamente donde el momento es máximo, y para cualquier viga, el
momento máximo está en el centro o cerca al centro. Si es de un solo tramo, está en el mismo centro. Si ya son vigas de varios tramos, en cada tramo el momento máximo se pega al centro, nunca va a estar en los apoyos, ¿de acuerdo? Eso si toda la viga es simplemente apoyada. Entonces, fíjense, asumir en el primer caso que tener un momento crítico en todo lo largo, pues es mucho, ¿no? Cuando realmente se analiza una viga, como la mostrada, solo se ve desarrollar el momento crítico al centro de la luz. En el resto de las zonas ya no está funcionando, ya no va a estar actuando el momento crítico, sino un momento menor que el crítico. Entonces, si tenemos analizando una viga simplemente apoyada, sometida a una carga distribuida, la longitud de apoyo se considera que es la longitud no arriostrada. En otros casos de cargas que no sean distribuidas, el momento crítico tendrá diferente valor y se desarrollará en otras secciones, ¿no es cierto? Si tenemos una viga pero sometida a una carga puntual, una carga triangular, que sea diferente a la distribuida uniforme. Pero vamos a seguir fijándonos en la uniforme porque es la más común, la que siempre vamos a encontrar ¿cómo se llama? En nuestros casos convencionales. Si tenemos otro tipo de vigas, eso complica aún más el cálculo y por tanto ya requiere de otro tipo de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, eso implica el cálculo, esto complica pues el cálculo de la expresión general de momento crítico. Entonces, este problema decíamos que ha sido resuelto por el astro con este modificador C sub B. Y entonces hay que calcular el parámetro C sub B en función a los esfuerzos o en función a los momentos, ¿de acuerdo? Uno para su viga debe conocer su diagrama de momentos y poder calcular el momento M1 y el momento M2 para poder determinar el coeficiente C sub B. Todos los detalles de qué cosa es M1, qué cosa es M2, están también para que puedan ustedes encontrarlo en el reglamento, por favor. Finalmente, algunas pautas sobre lo que es el pandeo local, ya no el pandeo lateral torsional. Veamos, podemos tener pandeo local en el ala o también pandeo por flexión en el alma, ¿cierto? La resistencia basada en la esbeltez global de la viga puede alcanzarse solo si cada plancha no pandea individualmente. Eso es lo ideal, ¿cierto? Para que, veanlo así, para que nosotros podamos sacar el máximo provecho de nuestra sección transversal, lo ideal sería que falle cuando alcanza el momento plástico. Recuerdan que es cuando toda la sección ha plastificado, es decir, la sección trabajó al máximo. Entre el momento plástico y el momento de fluencia, que es el que marca el inicio de la fluencia cuando la fibra más extrema ha fluido, hay todo un rango, ¿no es cierto? Todo ese rango se llama elastoplástico. ¿Por qué? Porque en ese rango la sección va a estar, las partes extremas, las partes superiores e inferiores van a estar plastificadas y en la parte nuclear central va a estar en comportamiento elástico. Y entonces cualquier falla en esa zona sería pues una falla debido a un momento mayor que el de fluencia, pero que nunca llegó hasta el momento plástico. Entonces lo que decimos ahí es que la resistencia basada en la esbeltez global de la viga se puede alcanzar solo si cada plancha no pandea individualmente. Si ninguna de las planchas pandea localmente, evitamos el pandeo local, entonces podríamos alcanzar el máximo posible de resistencia de la viga. Debe darse el pandeo global antes que el pandeo local y alguna parte de la sección. La idea es que en el peor de los casos se va a dar un pandeo que sea local o global, porque eso requiere, siempre va a ser se va a dar para un valor mayor que para un pandeo local. Entonces, cada elemento de la sección transversal debe ser modelado como una plancha soportada en una o ambos bordes, si queremos analizar el pandeo localizado. Este es el caso para las alas y el alma de una sección tipo I. De la misma forma como se derivó la capacidad de una columna, si recuerdan su curso de resistencia de materiales 2, la capacidad de una columna en compresión depende pues del tipo de columna, de la sección transversal, sobre todo de su radio de giro, con respecto al eje más débil, va a pandear, y también las condiciones de arriostre en los extremos, ¿no es cierto? Pero eso es para una viga, para un elemento lineal. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos planchas. Entonces, aquí a eso viene ese comentario. De la misma forma como se deriva la capacidad de una columna al pandeo,
también se puede derivar la capacidad de una plancha al pandeo. No vamos a entrar a detalle de eso que es un comportamiento mecánico de los cuerpos, de los materiales, que no lo vemos en los cursos de pregrado, pero el pandeo de plancha ya estructuralmente se ve en cursos de nivel superior, en el posgrado, porque se estudia con métodos de elasticidad, no de la resistencia de materiales. Aquí lo que vamos a hacer unos cuantos comentarios sobre una aproximación a eso, ¿sí? Entonces, las ecuaciones que se derivan siguiendo el mismo proceso que se hizo para una columna, pero ahora aplicadas con ciertas condiciones, aplicadas para una plancha, para una placa, nos llevan a expresiones un poco más complejas que las de simple columna, ¿no es cierto? Porque ahora el elemento ya no es lineal, sino que tiene dimensiones en dos direcciones. Es como si se dan cuenta de tener la placa de aquí, tiene dimensiones A y B, que no son pequeñas, no son despreciables, y un espesor T. Entonces tenemos la dimensión A, la dimensión B, y se dan cuenta, está sometida a una fuerza de compresión en sus dos caras, y encima tenemos una condición de apoyo, digamos, simplemente apoyado. Esto cambia cuando es empotrado en ambos lados o empotrado articulado, igual que cuando se hizo el análisis de columna, se hace todo un análisis matemático, se hallan los eigenvalues para todo esto, pero ya las relaciones son más complicadas. Si ya de por sí recuerdan que eran algo complicadas para columnas, para las placas es un poco más. Entonces, la capacidad de una plancha pandeo se puede expresar según estas teorías de esta manera, con una expresión que tiene que ver siempre con la esbeltez, B entre T, ¿no es cierto? Donde B es la mayor dimensión en la sección transversal con respecto a la menor dimensión. Aparecen las propiedades del material, tanto el E como el Nu. Aparece el pi cuadrado, que está muy relacionado con con la carga crítica de Euler, ¿no es cierto? Y un coeficiente K, que tiene que ver mucho con los tipos de apoyo. No es igual, pero tiene una similitud al análisis de la fuerza crítica de pandeo en columna. No puede ser igual, pero tiene cierta similitud. Hay ciertos términos que aparecen, como el pi cuadrado, el E, la esbeltez, etc. ¿Sí? Bien. Ese factor K actúa para definir el tipo de longitud efectiva, como en las columnas, ¿no es cierto? La distancia entre apoyos y el tipo de apoyo. Y luego existen algunos libros algunos autores que han investigado y nos dan estas tablas ya para hallar este factor K, dependiendo de la relación A sobre B, y dependiendo del tipo de apoyos, ¿no? Si con SS, ya saben, es simple supported, o sea, simplemente apoyado. F es free, o sea, libre, y también esto será empotrado. O sea, hay para diferentes condiciones, ¿de acuerdo? C será de continuo, es decir, que aquí hay un apoyo, pero la losa continúa para allá, aunque no interesa, para que sepan que es diferente, que no es ni apoyado ni empotrado. Entonces, hay cuadros en libros avanzados en mecánica para dar datos sobre placas o losas, podemos llamar en este caso como losas, sometidas a pandeo. Esos valores K entonces se han determinado experimentalmente para diferentes casos, ¿sí? Unas situaciones son como estas, con compresiones a ambos lados, o con inversión de esfuerzos de compresiones y tracciones en ambas caras también. En el primer caso, se determina un K como de 39.6, en el segundo caso, se da un K de 23.9. Para valores típicos, ¿no? Asumiendo un valor promedio entre los dos de 36.46, o sea, simplemente por hacer especular un número, y reemplazando para valores típicos del E en 29.000 y el NU en 0.3, obtenemos un esfuerzo crítico de 32.95 en función de E y de la esbeltez, B entre T al cuadrado, ¿no? Siempre aparece la esbeltez al cuadrado. Las especificaciones de ASTO limitan los esfuerzos de pandeo local a los esfuerzos de fluencia, por lo cual la fluencia debe ocurrir primero. La idea es que fluya antes que vaya a pandearse. Eso hace que en el límite el esfuerzo crítico sería el esfuerzo de fluencia.
y de ahí se puede despejar haciendo la igualdad de expresiones del esfuerzo crítico con el esfuerzo de fluencia. Recuerdan lo que está a la derecha es del esfuerzo crítico, perdón. Bajar el volumen de esto. Habíamos arribado en la lámina anterior que esta es la expresión para el esfuerzo crítico, pero ahora le igualamos al esfuerzo de fluencia que nos dicen que es el límite, y de ahí despejar esa relación B entre T. Entonces es un límite para el test. Así es como el Ashto puede llegar a esa expresión límite. Entonces, según Ashto, la diferencia entre una viga y una Playguirde se da principalmente en la esbeltez del arma. Ya les he comentado al inicio, una viga son esas vigas que se fabrican en taller, ¿no es cierto? Y que ya tienen dimensiones estándares, precisas, y que tienen proporciones ya establecidas que reducen el pandeo. En cambio, nuestras vigas de plancha soldada nosotros las hacemos y las hacemos mucho más peraltadas en el alma, entonces esos elementos sí resultan ser esbeltos. El Ashto indica como límite de sección compacta esta expresión, entonces, ¿sí? Depende de la profundidad de la compresión. Ese C, recuerdan, está relacionado con la profundidad en compresión del alma. Y todos esos detalles, repito, los van a encontrar también ustedes en el apéndice A6. Bien. Esta parte de la teoría vamos a complementarla con un ejercicio. Voy a compartir nuestra pantalla. Si están viendo el PowerPoint ahora sobre ejemplos de diseño de vigas, ¿me confirman? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, este es un ejemplo a seguir para el diseño de una vigas y que, repito, se complementa con el documento de Ashto del diseño puente que les voy a compartir, ¿ya? Básicamente tenemos como datos que es un puente simplemente apoyado. Las preguirdes son de acero, de sección compuesta. Ha sido diseñado con el 2010, o sea, con la quinta edición, este ejercicio, este ejemplo. Es un acero grado 50 W, por lo tanto tiene su esfuerzo de fluencia en 50 KSI. Ojo, cuando ustedes vean en algún texto, sobre todo norteamericano, el W, este es el grado, y el W les indica que es un tipo de acero, ¿sí? Es un tipo de acero que tiene cierta resistencia inicial a la corrosión. ¿De acuerdo? Eso es lo que les indica ese W. El concreto es de F'C4 KSI y con un peso normal de 145 libras por pie cúbico. Los factores de modificación de carga, los eta, se van a tomar todos como 1. Más datos, nos piden, hay que analizar los estados límites y sus combinaciones de cargas, que usando la tabla, la 3411, que ya conocemos. Esta sería para resistencia 1, para resistencia 4, servicio 1, servicio 2 y fatiga 1. Son las condiciones que vamos a verificar. Y también valores adicionales que necesitamos para poder complementar sobre todo el metrado de carga son las formas perdidas, asumir 15 libras por pie cuadrado, y una superficie de rodadura futura de 25 libras por pie cuadrado. La sección transversal es esa, distancias entre viga a 10 pies y medio, ¿no es cierto? 10 pies y 6 pulgadas es 10 pies y medio. Tenemos arriba el ancho libre para rodadura,
es de 34 pies, con lo cual ya nosotros sabremos cómo calcular las cantidades de carriles que se pueden cargar, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos todas las dimensiones que necesitamos. Y podemos definir que el ancho efectivo del tablero tiene primero que el espesor del concreto es de 8 pulgadas, tiene un tablero de concreto para superficies de rodura futura, el ancho efectivo del tablero es de 93.25 pulgadas, ya calculan eso, ustedes saben. Vamos a usar una relación de módulos igual a 8, por lo tanto se tiene la relación, el ancho efectivo en el corto plazo de 11.66 pulgadas, en el largo plazo va a ser de 3.89 pulgadas. El cabezal, no el hunch, es de 1 pulgada en este caso. ¿Ya? Esto es lo que es puro concreto. Los detalles de la viga de acero están aquí. Es una viga de un solo tramo, pero que tiene 2 secciones, si se dan cuenta. Una es en la zona central y otra tipo de sección es en la zona, digamos, cerca a los extremos. ¿Por qué? Porque sabemos que el mayor esfuerzo está en la zona central y por lo tanto no es necesario dar la misma sección para toda la viga, ¿no es cierto? Porque sabemos que eso significa de todas maneras un desperdicio importante de material y entonces se hace ese cambio de sección, como se está indicando aquí. A los 16 pies hay un cambio de sección, sobre todo en la... en el ala inferior, ¿no es cierto? Porque el ala superior no cambia en todo lo largo, el alma no cambia en todo lo largo, el ala inferior sí cambia, ¿no es cierto? De pasar de 16.1.5 al centro a 16.1, a 16 por 1 en los extremos, ¿de acuerdo? Entonces, sección 1, esto también es sección 1, por si acaso, ¿se entiende? Es así. Un detalle, en este ejemplo se usó algo que se acostumbra cuando uno hace el pedido a los talleres, que es, le da un ancho nominal, ¿de acuerdo? Pero en la realidad siempre se debe calcular con un desperdicio de 0.25 pulgadas en las dimensiones longitudinales. ¿Esto por qué? Por el corte. Es decir, cuando uno tiene una plancha y corta, digamos, 16 pulgadas, si quiero construir las alas superiores, la plancha continúa, es larga, ¿no es cierto? Entonces, caramba, perdón, corto planchas de 16 pulgadas en este ancho, imagínate que son anchos de 16 pulgadas, ¿de acuerdo? Esas son las medidas nominales, pero en la realidad, ¿qué pasa? Debido al corte, la zona de los bordes se siente debilitada, y por lo tanto, el reglamento, no el reglamento, sino se acostumbra a trabajar con lo siguiente. Si esto es así, y si me fijo sobre todo en una plancha intermedia, un cierto problema de corte, porque es imposible que la sección, el material no se degrade por el corte, ¿de acuerdo? Entonces, lo que era de 16 pulgadas de ancho, nos dice, la práctica es mejor castigarlo, perdón, esto era 16 pulgadas arriba, entonces mejor quitamos una zona que seguramente está dañada y que no va a tener un comportamiento igual que el resto de la parte interior de la plancha, ¿sí? ¿Y cuál es la costumbre? Quitarle 0.25. Entonces, o sea, sería quitarle la mitad de 0.25 a cada lado, y por lo tanto, una plancha que medía 16 en forma nominal, en realidad se tiene que trabajar con 15.75 pulgadas, ¿de acuerdo? Ahora que uno dice, sí, pero entonces las planchas que son laterales no se le quita más que por un lado. Puede ser, pero como uno nunca sabe cuál fue la plancha que se quita, que tiene 2 cortes a ambos lados, o que tuvo solamente un corte, a todas se les calcula quitándole ese 0.25 a cada, en total. En realidad se debería quitar 0.125 a cada uno, ¿no es cierto? A cada lado. ¿De acuerdo? Es por eso que para este ejercicio, por eso pongo acá, solo para este ejercicio, para este ejemplo, esas dimensiones que aparecen en la vista longitudinal se ven reducidas cuando vemos la sección transversal. No se quita en los espesores, ojo, el espesor 1 pulgada, media pulgada, pulgada y media, se mantiene. Lo que se le está quitando es 0.25 a las longitudes, a lo que era 16
a lo que era 32, nada más, ¿ya? Pero solamente en este ejercicio, y como ha sido así, ya no le he podido cambiar. Entonces, imagínense que estas fueron realmente las dimensiones que se le dieron, si quieren verlo así más fácilmente. En los casos para este curso, en las evaluaciones, ya lo que se le da en las medidas de la sección transversal son las medidas finales con las cuales hay que trabajar, ¿ya? Son medidas supuestamente que en realidad hicimos cortar, pues, 16.25 para quedarnos con 16, ¿no es cierto? O cortar, si queremos una alma de 32, se cortó nominalmente un ancho de 32.25 para trabajar con 32. Pero en este ejercicio, trabajemos con esas medidas, por favor. Conocida la sección transversal, pues hay que trabajar ya la geometría, ¿no es cierto? Y para eso ustedes ya conocen cómo calcular en lo que sería sección no compuesta, acá lo estamos indicando, para lo que es solo acero, o la sección compuesta en el corto plazo, y sección compuesta en el largo plazo, ¿no es cierto? Ustedes pueden, seguramente ya tienen sus herramientas de cálculo, comprueben que para estas vigas, estos son los resultados para calcular. Primero, el centroide, caramba, vamos a borrar eso, disculpen. Decíamos que para esta vía ustedes pueden comprobar con sus herramientas, este es algo que ustedes ya conocen bastante cómo calcular el centroide, y luego sobre todo lo que más nos interesa es, no solamente el centroide, sí es importante porque de ahí, a partir del centroide medimos las distancias a las fibras extremas, en cada caso, sino también la inercia respecto a ese centroide. ¿Y qué sabemos? Cambia para la sección no compuesta, y para la sección compuesta en el corto plazo, y para la sección compuesta en el largo plazo. Verificamos los límites que nos dio el reglamento en base al predimensionamiento que estamos usando. Si se dan cuenta, estamos en un predimensionamiento, ¿no es cierto? Verificamos lo que es la restricción en el alma, lo que es el peralte del alma entre el espesor, estamos usando la reducida, ¿no? Ya al 32 pulgadas se le ha quitado el 0.25, y resulta 63.5 bastante lejano del tope, o sea que está cumpliendo bien. No piensen aquí por si acaso que estamos muy, muy alejados del tope, entonces se podría reducir. No, porque vamos a ver más adelante que hay otros efectos más, y solamente cuando ustedes verifiquen que todas las verificaciones, cuando ustedes chequen que todas las verificaciones están muy holgadas, recién ahí pueden ajustar. Pero a la primera, querer ya reducir, por ejemplo, el peralte, sería un error, porque van a ver que más adelante hay otras verificaciones, otras condiciones que van a estar más ajustadas. Y entonces, si lo reducen desde ahora, esas otras que están ajustadas ya dejan de ser ajustadas y pasan al extremo más bien de falla, al extremo de que no se acepta, ¿de acuerdo? Entonces, mejor es al comienzo tener estas holguras, porque vamos a tener más exigencia en otras verificaciones. Comenzamos a ver las restricciones que hay en las alas, y aquí les estamos indicando justamente toda la codificación del reglamento. Ojo que esta está con la 5ª edición, ustedes pueden actualizarlo con sus reglamentos más modernos, ¿no? Más en la relación entre alas, ancho de ala y peralte del alma. También la relación entre espesores de ala y alma. Luego la relación de inercias, pero con respecto a los al eje vertical Y, recuerdan, esto lo comentamos, esta restricción básicamente es para evitar que una de las alas sea muy, muy robusta con respecto a la otra ala. Por lo general nosotros colocamos una ala más robusta que la otra en las zonas donde necesitamos más resistencia. Pero el reglamento dice que tampoco no pueden ser muy demasiada esa diferencia entre la resistencia de una y otra ala, ¿de acuerdo? Y eso se limita con esta condición. Y esta es una última condición que no habíamos analizado, la presento aquí porque también nos la da el AASHTO aquí en el comentario C6, que es la longitud entre 85, no debe ser mayor que el ancho del ala en compresión, ¿de acuerdo? Como las dos alas son similares, entonces estas es todas las condiciones que teníamos.
Luego pasamos a analizar las cargas. Tenemos que analizar las cargas muertas, que son debido a la sección no compuesta, debido a las cargas aplicadas en cargas muertas de componentes que sí actúan en sección compuesta. Ya saben, lo que es DC1, lo que es DC2, habrá que considerar la carga muerta de la superficie futura de rodadura, luego las cargas vivas, incluyendo impacto, ¿cierto? Bien, para las cargas DC1, hay que hacer el metrado. Ustedes ya tienen toda la metodología. Aquí yo voy a poner ya de frente valores, resultados. Metrado del tablero, metrado del hunch, metrado del volado variable, de los encofrados perdidos, el peso propio de la viga, misceláneos, con lo cual tenemos una carga total de C1 de 1.23 kg por pie. Ustedes tienen que verificar esto, ya tienen toda la metodología y tienen todas las dimensiones, incluyendo las cargas que deben ser, que no son conocidas inicialmente, que no se pueden deducir. Tienen todo esto para que verifiquen el metrado de C1. Las cargas de C2, que son las barandas, se está asumiendo un peso de 305, con lo cual se puede calcular que la DC2 va a ser igual a 0.3. Y por último, la carga de W, que es la superficie de rodadura futura, nos dieron ese peso unitario de 25, con lo cual se obtiene la carga repartida por guirda, ¿no es cierto? Por viga, por eso está dividiéndose entre 4. Esto es lo que corresponde al metrado de cargas muertas, y luego vendría ya el metrado de cargas vivas, pero eso ya lo vamos a dejar ahí para la siguiente clase. Todo este ejercicio completo también se les va a compartir ahora, y repito, aquí estamos recién, será pues un 25% del desarrollo de todo este ejercicio, pero ya tienen bastante avance ustedes con el trabajo 2, para que puedan ir actualizando el trabajo 3, porque no es idéntico, el trabajo 3 no es idéntico al trabajo 2. El trabajo 2 fue solamente la parte del análisis estructural. El trabajo 3, que es el trabajo final del curso, es ya el diseño, y para eso ya no usan ustedes la sección transversal que se les dio, sino cada grupo va a tener que definir qué sección utilizar y cuántas vigas, que es lo que se entiende por un problema real, ¿no es cierto? Cuando ustedes les encarguen el diseño de un puente, el dueño no le va a decir, ponme 4 vigas, ponme 5 vigas, y ponme 4 vigas tipo tal. No, ustedes van a tener que definir todo eso. Esa es la parte del diseño. Un poco, es verdad que la experiencia ayuda mucho, pero para efectos prácticos, académicos, ustedes van a tener que hacer algunos predimensionamientos iniciales. Para eso las condiciones que nos da el reglamento van a ser mucho para que tengan una primera acercamiento. Y para terminar, y segundo, hagan todo esto lo más automatizado posible. Sus hojas Excel, luego trabajen los cálculos. No sé si van a poder trabajar en MATCAD, si que ya dominan eso, pero lo ideal sería eso, porque ya sale, de ahí sale el informe, y si no, seguramente no llegan a trabajar en MATCAD todo esto, pues Excel, pero traten de automatizar todo para que cuando comiencen a hacer iteraciones, pues sea todo lo menos engorroso posible. ¿De acuerdo? Y se les repito, tienen tiempo bastante prolongado para hacer un buen trabajo y no tener que pedir hacia el final prórrogas. He tratado de que tengan la mayor información posible, ya tienen para avanzar buena parte. Con lo que terminemos en la próxima semana, ya cubriríamos todo lo del diseño, incluyendo el documento que les vamos a colgar en el aula virtual, ¿sí? Bien, entonces nos quedamos aquí, y más bien si hay alguna consulta antes de cerrar la sesión. Este viernes tenemos la última prueba, ¿sí? Obviamente todavía no viene el diseño de viga, va a ser básicamente el comportamiento de viga, ¿de acuerdo? Cálculo de la capacidad, de los momentos por flexión, fluencia, plástico. Lo que no fue el momento plástico por acción compuesta, perdón, momento de fluencia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que veíamos en esta práctica. Hay algunos temas adicionales, pero no viene nada de diseño de viga, ¿ya? Eso ya lo veremos en el mismo examen, porque esta es la última práctica, este viernes.
¿Alguna otra una consulta, jóvenes? Entonces, Profesor, una pregunta, por favor. y Rodrigo, Eh, Cuando se calcula el número de carriles, me queda una duda porque en las prácticas he estado viniendo que hay parapetos en los extremos y en ya, la mitad también hay uno. ya, Para calcular el número de carriles tengo que calcularlo por tramos, ¿verdad? así O es, sumar por todo, tramos. Ahí porque era que, ahí hay que considerar que los carriles no se pueden excelente acumular, ¿no? pregunta. Es lógica, es la cuestión de lógica, fíjate. El puente, o mejor dicho, las vigas, ¿saben si hay parapeto arriba o no hay parapeto? No tiene por qué influir eso en el comportamiento de las vigas, ¿de acuerdo? Viendo otras palabras, a ver, de otra forma. Suponte que tengo el ancho completo, sin parapeto. Lo que hago yo es divido todo el ancho entre 12, si está todo en pie, ¿no es cierto? Y tomo ¿cómo se llama? Tomo el número entero. Y eso me va a dar el número de carriles, ¿de acuerdo? Y para determinar lo más crítico, pues los números, cuando comienzo a calcular con método de la palanca, pues tiro incluso todos hacia un lado para hacerlo más crítico. Ese es el criterio para maximizar todas las condiciones. Pero el número de carriles quedó determinado por el ancho total entre 12, la parte entera. Pero si hay un parapeto intermedio, el número de carriles no lo puedo determinar con todo el ancho entre 12, ¿no es cierto? Sino cada ancho parcial entre 12. Entonces, supóngete que si yo, cuando tenía todo el ancho libre, me salían, posiblemente pueden haber salido 5 carriles. No me acuerdo el número ahorita, ¿ya? Pero me salían 5 carriles, porque es todo el ancho entre 12 la parte entera. En cambio, cuando existe el parapeto intermedio, me queda no es la mitad, ¿no es cierto? Un poco menos, pero la parte libre. Eso lo divido entre 12 y me sale 2 punto algo. Y en el otro lado también me sale 2 punto algo. Entonces, pero en cada uno es 2. Y 2 son 4. Porque ese punto algo y punto algo, cuando se sumaba, cuando estaba todo libre, sí me permitía entre un quinto carril. Pero cuando tengo parapeto intermedio, no entran más que 2 carriles en cada lado y por tanto tengo que diseñar mi puente con 4 carriles. Y que incluso para la parte de las distancias X, para ser más crítico, las tengo que pegar, pero no las puedo pegar más que los 2 primeros carriles, arrancando el primer camión, digamos, a dos pies de la cara interior del parapeto exterior. Y luego, el tercer camión también tendría que arrancar a 2 pies de la cara interior del parapeto intermedio. No sé si me seguiste, Rodrigo. Sí, profesor, sí, esa era mi duda. Entonces, Ahora sí me quedó claro. o sea, un poco de lógica, no les di de esto porque quería un poco ajustarlos ahí para que queden un poquito de raciocinio, y si yo me fijo en el comportamiento de las vigas no saben que hay un parapeto. Lo que la viga da a saber que no pueden estar los 4 o 5 carriles juntos porque físicamente el parapeto les pide, ¿cierto? Full lógica. Y si mañana les pongo un carril, una vía más ancha, pero con 2 carriles, con 2 parapetos intermedios, tendrán que hacer el mismo análisis, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Gracias por el comentario. Espero que todos lo hayan visto así, ¿ya? Y ya si tenían una duda, aquí le hemos matado. Muy bien. Entonces, nos vemos el día viernes, jóvenes. Gracias por su atención. Buenas noches. Profesor, ¿Sí? ¿Alguna duda, Sebastián? una consulta. Estaba revisando el documento de trabajo 3 y dice, dentro del documento dice que la fecha de entrega es el 12 de diciembre, pero en Paideia dice el 6. ¿Cuándo es la fecha final? Sí, es el 6, perdón, el lunes 6, ¿ya? Voy a corregir eso. Está para el lunes 6, lo que está en Payday es el que vale, por favor. Gracias. Cualquier otra duda, consultas ya sobre el trabajo, les recomiendo que ya pongan manos a la obra, porque se les vaya a juntar luego con los exámenes finales, los trabajos finales, por eso les estoy dando con más anticipación. Buenas noches. Profesor, una pregunta. ¿La prueba Sí, de este viernes va a ser solo parte práctica entonces? sí, solo práctica. Ah, ya. Listo, profesor. Muchas Pero gracias. vayan repasando todas las partes, los conceptos, las definiciones que tengo en las diapositivas que vamos cubriendo, porque ya saben que el examen final sí trae de todas maneras teoría, ¿ya?